En los próximos días, el Ejecutivo presentará al Congreso de la República una iniciativa de ley en donde se solicita ampliar el subsidio del gas propano. El ministro de Energía, Alberto Pimentel, comentó que esta decisión se tomó considerando que el precio del cilindro se encuentra al alza. Y ya desde hace algunos días el organismo ejecutivo está trabajando en una iniciativa para efectivamente ampliar por el plazo de 2 meses el apoyo social a los consumidores de gas propano. Ya está en dictámenes y la iniciativa pues vendrá en los próximos días al Congreso de la República. Tiene que venir al Congreso de la República porque recordarán que este aporte fue aprobado mediante un decreto del Congreso. Entonces ahora vamos a plantear la prórroga. Quiere decir que aunque el Congreso nos exhorta desde el día de ayer, pues nosotros ya veníamos trabajando en esto hace algunos días y está bien pues que estemos alineados, entenderemos que la iniciativa nuestra pues tendrá buena acogida en el Congreso. Por otro lado, Pimentel descartó que pueda exonerarse del impuesto al derivado del petróleo y combustibles por 6 meses, señalando sus razones. Respecto al IDP que me pregunta, la verdad es que desde el Ejecutivo pensamos que eso no es viable por el impacto fiscal que tendría. Una exoneración de 6 meses de ese impuesto equivale a más de 2.000 millones de quetzales, lo que supone pues más que el presupuesto de 10 de los 14 ministerios de Estado, así que económicamente no es viable. El precio de la gasolina por galón podría aumentar más en los próximos días, debido al aumento de los precios internacionales del barril del petróleo. Bueno, es una situación tremenda, ¿no? Cuando hablamos del tema del gas, Sandy, televidentes, y de los subsidios, no estoy de acuerdo con los subsidios, eso es evidente, lo he dicho ya en varias ocasiones. Sin embargo, aquí hay que hacer una excepción también. ¿Por qué? Porque las gasolinas, el petróleo, sus derivados y entre ellos el gas están en un constante alza que es tremenda. El precio de la canasta ampliada ya superó por primera vez los 7.000 quetzales. Y ahora con esto del tema de la posible guerra entre Rusia y Ucrania, solo con los rumores, esto va para arriba y si se concreta, los precios no sé a dónde podrían llegar. Desde el año 2014 no veíamos precios tan altos realmente en este tipo de productos, así que algo hay que hacer. Y bueno, y si en este caso es un subsidio por 2 meses más, creo que es necesario que se haga. Y es que la economía familiar ha sido azotada constantemente, Julio, no solamente con este incremento, sino también vemos los combustibles, vemos obviamente distintos productos que también van incrementándose, porque lo hemos hablado, ¿no? Al incrementarse el precio del gas propano, el precio de los combustibles, obviamente este costo se traduce a aumento, bueno. Yo como productor, como tengo que trasladar todos mis productos, tengo que subirle el precio porque tengo que también buscar la manera de sacar este incremento. ¿Y a quién se le traduce? Al consumidor final. Al consumidor, es la lógica pura de cómo funciona esto, ¿no? Porque al final de cuentas, fíjate, en países como el nuestro, todos los productos se distribuyen en esa situación de que se hace por trailers, por camiones, por furgones, por como lo queramos llamar, por pick-ups. Entonces todo esto representa el costo de la gasolina. Y aparte el tema, a ver, si bien es cierto en las áreas rurales todavía se utiliza leña en muchos casos, pero esto ya el porcentaje, digamos, es bajo en comparación del resto de los hogares guatemaltecos, donde el gas es uno de los productos, yo te diría, de primera necesidad porque se consume diariamente. Así es. Y diariamente hay que invertir en lo que esto cuesta. Claro, el gas dura lo que dura, dependiendo lo que usted allá en casa lo utilice, y cada vez que va a comprar cualquiera de los cilindros está viendo este incremento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, 2 meses de subsidio más, pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar después de esos 2 meses? ¿Se va a resolver la situación? Yo creo que habría que ver otras alternativas. Sí, Julio, mira, realmente yo creo que en 2 meses incluso la situación podría estar peor. No es ser pesimista, Julio. Si se desata la guerra, sí. Exacto, es que ahorita estamos en ese, bueno, ¿qué va a pasar? La incertidumbre es lo que incluso genera, también te diría, una inestabilidad en los precios. Pero ya si se llega a dar una situación de guerra, ojalá no,
Esperemos Pero si que no. se diera en este escenario, de verdad, el peor escenario que podríamos tener, bueno, la situación podría empeorar. ¿Y qué va a pasar? Este subsidio probablemente ya no ni siquiera va a ser suficiente, Julio. ¿Y Hay cuánto otras tiempo más el alternativas. Estado lo puede sostener también? No mucho, porque no hay plata para eso. Vamos a ver los primeros datos, pero yo creo que se podrían hacer otras cosas. Y aunque ahora se diga que no, el hecho de repensar la situación, de bajar algún impuesto a petróleo, gasolina y sus derivados como el gas, sería una opción. Muchas gracias, nuestra producción de A la Medida, siempre excelente. Ahí tiene usted en pantalla los primeros datos, y es que escuche usted, televidente y Sandy, muchos, pero muchos son los factores, las causas que ahora a lo interno, pero sobre todo a lo externo de nuestro país, están provocando el alza que pocas veces hemos visto en los precios del petróleo y de los derivados del mismo. Esto significa en Guatemala, como en cualquier otra parte del mundo, el lógico aumento de los precios de los productos de consumo diario. Si los productos aumentan, pero los salarios no aumentan, el salario mínimo no aumenta en la misma proporción. Una de las situaciones que más afecta al guatemalteco es el aumento al precio del gas propano, que es uno de los principales combustibles utilizados hoy por hoy en las cocinas de nuestro país. Sandy, según el Censo de Población y Vivienda 2018, el 45% de los hogares guatemaltecos usan leña. Ojo, eso es un dato muy alto. El 43.7% usa gas propano y el 1.1% usa estufa eléctrica. El 0.8% usa carbón, gas, corriente u otros métodos, como no sé qué serán otros métodos, embrujos, sahumerios o alguna otra cuestión, o el sol mismo, para poder calentar los alimentos. ¿Te das cuenta de esta situación? Es decir, estamos prácticamente en una paridad. ¿Por qué? Es cierto, yo no digo que no, en el interior se usa mucho la leña, pero también se combinan las situaciones, ¿no? Porque leña y estufa a gas. Y la leña se utiliza sobre todo mucho para las tortillitas, los frijolitos. Es correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? Porque en este sentido, si esto sigue subiendo y la tendencia actual en el mundo es que esto siga pasando, porque el precio del barril de petróleo, hombre, ya cotiza a más de $100 en crudo, entonces Guatemala va a tener que tomar medidas, y esas medidas no pueden ser mantener un subsidio que es inviable por más tiempo. Y es que mira, Julio, la verdad es de que cuando hace la comparativa de, bueno, entre la leña y el gas, vemos que la leña pues ocupa mayor porcentaje en cuanto a la utilización. Sí, pero también vemos el tema de los recursos naturales, porque se necesita la leña, normalmente la vas a cortar, normalmente también vas acabando con vegetación, entonces no es que sea la mejor opción. Tampoco es que tengamos ya tanta, sí. Exactamente, Julio, entonces, pero vemos el elevado porcentaje también de los hogares guatemaltecos que utilizan el gas propano para las pues actividades del hogar, ¿no? Para poder cocinar y tantas cosas que se pueden realizar, entonces sin duda alguna, Julio, este panorama es poco esperanzador. Desolador completamente, Sandy. Porque serían 2 meses, si se logra, 2 meses de respiro en el bolsillo de cada uno de los hogares, pero luego que hay que ajustar nuevamente el presupuesto familiar. Y lo triste de esto es que los precios suben, todo va para arriba, la economía todavía no logra recuperarse completamente, vamos paso a paso. Y los sueldos son los mismos desde hace varios años. Y no suben en esa dimensión. Yo tengo una propuesta, ¿no? Que es la propuesta que actualmente, digamos, no se quiere implementar, pero considero que es la propuesta más lógica. No sé qué piensan ustedes allá en casa. Temporalmente, y ese temporalmente no sé cuánto tiempo será. ¿Serán 3 meses? ¿Serán 4 meses? ¿Serán 6 meses? El impuesto a la distribución de los combustibles, incluyendo el gas, hay que bajarlo, o hay que quitarlo, o hay que exonerarlo, para que de verdad esto, primero, no le significa una carga al Estado de Guatemala de que tiene que estar pagando un subsidio, porque un subsidio jamás va a ser la solución total y final. Y segundo, al final de cuentas esto va a tener que ir de la mano, porque lo primero que me van a decir es que sí, y entonces la recaudación, la recaudación, controlar el contrabando, controlar las fronteras, ampliar la base fiscal y perseguir a aquellos que son defraudadores de impuestos. O sea, ahí hay alternativas, pero no podemos seguir estando esperanzados en una situación tan cortoplacista sin pensar más allá. ¿Por qué, Sandy? Si de verdad el conflicto se desata allá en Europa entre Rusia y entre Ucrania, esto no va a ser fácil, esto no va a ser rápido y los precios se van a ir para arriba no sé cuánto tiempo más. ¿Sabes cuál es el problema también, Julio? Sí, es que como en otros temas también
somos reactivos. Como siempre. Entonces, estamos pensando en el momento, pero bueno, ¿cuál es el plan a mediano plazo? ¿Cuál es el plan a futuro? También porque estas situaciones, el gas propano, los combustibles, por ejemplo, no es que por primera vez estén aumentando. Esto viene pasando año con año, que se dan variaciones, que tenemos, pero bajó 25 centavos y luego subió un quetzal. Entonces, realmente, ¿cómo podemos tener algún tipo de estabilidad en cuanto a esta situación? ¿Qué planes se pueden implementar? ¿Se puede hacer algo, Julio, para prevenir estas situaciones desmedidas? Claro que sí. Fíjate cómo es Guatemala de linda, ¿no? En ese sentido como país. Número uno, tenemos esta crisis que es una crisis mundial. No tenemos nada que ver y estamos inmersos en ella y los precios van para arriba. Pero Guatemala, ¿qué recursos tiene? ¿Tiene recursos eólicos? Sí. ¿Tiene recursos donde se podría aprovechar otro tipo de energía? Fuera de la eólica, la energía solar, también. La energía hidráulica y un montón de situaciones más que pudieran llegar a ser alternativas que no estamos explotando, que no estamos capacitando, que no estamos conociendo y que serían además amigables con el medio ambiente, requerirían una inversión que más o menos sería cara, pero a la larga sería muchísimo mejor que estar dependiendo de los combustibles fósiles que hoy por hoy literalmente tienen la economía del guatemalteco por los suelos. Así es, vamos con otros datos, Julio, porque ya faltan pocos días para que venza ese subsidio que fue aprobado por el tema del gas propano. Así es, muchísimas gracias. Claro que sí, Sandy, gracias a nuestra producción nuevamente. Tú lo dijiste muy bien y lo quiero recalcar, ¿no? Que nos quede claro. Cuando Sandy dice que estamos a pocos días de que vence el subsidio, es porque esto va a terminar el 28 de este mes. ¿Cuánto? Semana y media. El gobierno, que ese subsidio que otorgó el gobierno al precio del gas, y solo hay dos alternativas en este momento posibles: extender el plazo del mismo o pagar más dinero por el gas. Ese es el planteamiento que se está manejando en este instante. Si bien es cierto, los subsidios no son las mejores maneras de poder regular precios a largo plazo, quizá en este momento, y aquí voy a explicar por qué parece que me contradigo, pero no tanto, sí sea necesario la extensión del mismo por esos 2 meses. ¿Para qué? Para buscar la alternativa definitiva. Vamos a tener entonces esos 2 meses de ganancia para que ya hagamos otra situación que nos permita regular los precios de mejor manera sin afectar el erario del Estado guatemalteco. Además, Andy, factores en los que Guatemala no tiene nada que ver, como la posible guerra que ya dijimos entre Rusia y Ucrania, podrían de pronto elevar desmesuradamente a niveles nunca vistos en la historia del país los precios de este producto. El bolsillo de los guatemaltecos ya no soporta, y de verdad ya no se soporta un alza tan indiscriminada, tan constante de este producto. De hecho, la canasta ampliada ya superó los 7,000 quetzales, y la canasta básica no es que esté mejor, porque el salario mínimo 3,100 quetzales y la canasta básica está superior a esta situación. Entonces, la cuestión es qué hacemos, pero no qué hacemos ahorita, qué hacemos a largo plazo. A buscar las alternativas fundamentales y las alternativas sostenibles. ¿Cuáles son las ideas que piensas al final de cuentas sobre esto, Sandy? Mira, Julio, yo de verdad destaco y recalco el hecho de buscar preventivamente qué se puede hacer con esta situación. Preventivamente sí. Porque es necesario, no podemos estar a cada rato quebrándonos, tronándonos los dedos. ¿Y ahora qué? Exactamente, para ver entonces hacer magia con el presupuesto que se tiene, donde de verdad a veces no alcanza para la canasta básica ampliada. Entonces, es algo que ya las autoridades de economía, de finanzas, de energía y minas tendrán que ponerse de acuerdo, analizar también y poder plantear alguna solución que no solamente sea momentánea, Julio, sino que también se pueda sostener y se pueda exactamente mantener por un tiempo más. Tienes toda la razón. Así que como conclusión, está difícil la situación. ¿Va a terminar el subsidio? Probablemente, no sabemos, ¿no? Por 2 meses se puede ampliar, pero después de esos 2 meses tenemos que saber qué. ¿Y sabe qué? No solo Guatemala tiene que pensar en eso, el mundo lo puede hacer. Es más, el propio Estados Unidos podría hacer bastante si volvemos a abrir, por ejemplo, el mercado de la gasolina y los productos derivados del petróleo de Venezuela, para que los precios empiecen a bajar. Pero bueno, ahí está planteado este tema, preocupante por demás. Mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida vamos a continuar con la información.